Muchas Perfecto, yo creo que gracias. podemos empezar. Ricardo. Ok. Uy, tomaste una foto, Mica. Sí, Bueno, perdón. bueno, empecemos de una vez. Bienvenidos a todos, estimados amigos, a esta conversación organizada por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia sobre el tema de Cuba, un tema importante para nuestra red, y particularmente sobre el tema del anuncio de la reactivación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba que fue dado a inicios de esta semana. Eh, el objetivo de tener esta conversación es primero mostrar que hay matices dentro de nuestra red, que hay diferentes formas de analizar este evento, pero principalmente que todas estas formas están amparadas y escudadas en un clima de tolerancia y que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Red de Jóvenes por la Democracia en Cuba es firme creyente de que las opiniones, ya sea de uno o de otro lado, deben llevarse en un clima de tolerancia y un clima de honestidad intelectual. En este sentido, me permito solo presentar a la red. La red es una iniciativa de jóvenes de toda Latinoamérica comprometidos con el Estado de Derecho, comprometidos con la democracia, con el buen gobierno y con la idea de que todo gobernante debe estar sujeto a un set de reglas y a un marco muy limitado de sus acciones y no puede gobernar basado en sus caprichos. Para saber un poco más de quiénes somos, pueden visitar nuestras redes. Estamos en juventudydemocracia.org. Estamos en Facebook, en facebook.com/JuventudLAC, LAC, y en Twitter estamos como JuventudLAC también. Así que, para empezar, quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy, quienes van a darnos sus diferentes opiniones sobre algunas preguntas, y luego vamos a tener un espacio para que quienes nos acompañen en vivo puedan hacer sus preguntas, sus cuestionamientos también sobre este tema. Por un lado nos acompaña Rosa María Payá, es una joven activista por la democracia en Cuba y es miembro del Movimiento Cristiano de Liberación. Y por otro lado nos acompaña Jorge Villena, él es fundador del Comité Peruano de Apoyo a la Democracia en Cuba, con sede en Lima, y también fundador del Comité Internacional de Jóvenes por la Democracia, con sede en La Habana. Así que, sin mayor introducción, les doy la bienvenida, les agradezco por estar pendientes de este webinario, y empiezo con la primera pregunta. Para Jorge y para Rosa María, ¿cuál creen que es lo más positivo y lo más negativo del resultado de estos 18 meses de negociación secreta entre Estados Unidos y Cuba, que fueron en suelo estadounidense y que han sido impulsadas por el Papa Francisco? ¿Cuál sería su balance de lo positivo y lo negativo de esta negociación? Así que, si quieren, empezamos con Rosa María. Sí, muchas gracias y buenos días a todos los que se han despertado para estar hoy en este webinar. Bueno, yo creo que lo positivo son los sellos, ¿no? Lo positivo es que comienza la acción, comienza a moverse el escenario. Recordemos que estamos hablando del escenario internacional y recordemos que estamos hablando también de una negociación entre dos gobiernos en el que el gran excluido ha sido el pueblo cubano, y eso sí es una señal muy negativa, sobre todo para el pueblo cubano y sobre todo para los demás ciudadanos en el mundo que ven ahora mismo vulnerada su democracia, y estoy pensando, por ejemplo, en el pueblo venezolano. Hace unos años, el Papa Juan Pablo II, en su visita a La Habana, decía que era hora de que el mundo se abriese a Cuba y que Cuba se abriese al mundo. Las acciones de la semana pasada parecen dar por consumado este hecho. Ahora, primario y para nosotros aún más importante que esta apertura es que Cuba se abra a los cubanos. Y esta apertura se ha dado, estas negociaciones entre gobiernos se ha dado sin que Cuba se abra a los cubanos. Lo cual no significa que no pueden utilizarse, que no se abren nuevas oportunidades mediante las cuales los cubanos presionaremos
y continuaremos trabajando para llegar a un escenario de democracia en la isla. Pero los mensajes que se mandan a la comunidad internacional y los mensajes que se mandan a los cubanos cuando, por ejemplo, se cambia un rehén ciudadano norteamericano en las cárceles cubanas por 3 espías convictos por las leyes, uno de ellos implicado en el asesinato de 4 personas en aguas internacionales, pues el mensaje es casi de abandono. Nos preocupan este tipo de mensajes. Nos preocupa, por ejemplo, que se hable de retirar o de revisar la presencia de Cuba en la lista de países terroristas, cuando hace poco más de un año el gobierno cubano fue sorprendido pasando armamento activo, toneladas de armas por el canal de Panamá de manera ilegal en un barco norcoreano, o cuando hace poco más de 2 años la seguridad del Estado cubana provocaba el atentado que acabó con la vida de mi padre, que es premio Sájarov al Parlamento Europeo, y de Harold Cepero, un joven de 32 años. O sea que hay cierta premura en una serie de medidas que se han anunciado y que quizás están demasiado desbalanceadas con la realidad cubana. No obstante, hay una nueva oportunidad de presión, se abren mayor flujo de comunicaciones, recordando que quienes controlan las comunicaciones en Cuba es el gobierno cubano, que la razón por la que los cubanos no tienen libre acceso a la información es por las leyes cubanas y no por las leyes norteamericanas o por las leyes de ningún gobierno extranjero, pero hay nuevas oportunidades. Y estas nuevas oportunidades no solamente se dan en el plano de las medidas concretas, sino también en el plano de la participación de la sociedad civil en estas conversaciones. La sociedad civil y la oposición cubana y nosotros vamos a estar presionando y vamos a estar trabajando porque nuestra palabra esté empoderada en los foros internacionales, porque esto que acaba de ocurrir, que ha ocurrido solamente a nivel de élites, a nivel de gobiernos, ocurra también en un espacio en el que pueden participar los ciudadanos. Y si los ciudadanos van a participar, no puede ser solamente con el gobierno cubano. Esa es nuestra visión y por eso vamos a estar trabajando. Excelente. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre la pregunta mencionada al inicio? Bueno, quiero empezar por lo negativo primero. Me parece una muy mala señal que justo ayer en una de las pancartas que se leía en esta manifestación del exilio cubano en Miami, se leía que a cambio de un rehén norteamericano se le ha dado 3 terroristas y una embajada a Cuba. Es una pésima señal, creo, para quienes han estado durante años en la lucha por la democracia desde la sociedad civil, una lucha pacífica, una lucha con contenido. Yo, de verdad que me siento muy honrado de contar ahora con la participación de Rosa María. Entré en este asunto de Cuba justamente inspirado por su padre cuando impulsaba el proyecto Varela en el año 2003. Y bueno, aquí seguimos más de 10 años después en la misma tónica de apoyar. Creo que es un pésimo mensaje también para quienes desde afuera y desde adentro han estado en esta lucha. Se supone que el sentido del bloqueo, o del embargo económico en realidad, que es el término adecuado, era como un condicionante a que Cuba, el gobierno cubano, tuviera pasos hacia la democracia, hacia el respeto a los derechos humanos, y sin embargo, más de 50 años no ha habido más que perfeccionamiento de la crueldad, de la opresión al interior de Cuba. Lejos de mejorar, ha empeorado la situación para quienes viven hoy en la isla. Entonces, no creo que el acuerdo haya mejorado sustantivamente en algo, en el modo en el que viven hoy los cubanos, que es principalmente el destinatario de cualquier medida de gobierno que se deba tomar. Si puedo ver algo positivo en medio de todo esto es quizás la mano del Papa Francisco. Como hombre de fe creo que
espero y deseo de todo corazón que esta situación sirva para poder de alguna manera abrir las puertas hacia una discusión de verdad, de fondo, sobre los valores en los que se fundan nuestras democracias, ¿no? Y yo creo que eso no ha sido una casualidad. Ojalá, que espero que esto sirva para poder quizás retomar el debate sobre lo que ocurre realmente en Cuba y destruir un poco esa propaganda que durante años se ha echado sobre esta dictadura que ha vendido pues un sueño de romanticismo, un sueño de heroísmo en torno a una revolución que en su momento quizás entusiasmó a algunos, pero hoy lamentablemente dejó de ser aquella situación soñada o deseada por muchos jóvenes en esos años, ¿no? Ahora se ha convertido pues en una señal de opresión, en una señal de dictadura, y creo que eso en el fondo ya con el signo de los tiempos no va, y creo que la mano del Papa Francisco y en el fondo de la Iglesia Católica detrás, que ha sido un actor importante en la caída de muchísimas dictaduras en el mundo, sobre todo de la soviética. Espero yo que esto sirva también para que este debate hoy sobre Cuba y sus derechos y sus libertades pueda ser retomado con fuerza en la discusión internacional. Excelente. Antes de continuar, solo quiero mencionar, me parece interesante mencionar que este webinario está siendo presenciado y está siendo participado y sus participantes proceden de diferentes lugares como Cuba, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, México, República Dominicana, Chile, El Salvador. Y menciono esto y es importante porque al final hemos llegado a un momento donde la solidaridad internacional es clave para los avances significativos que debe hacerse en la democracia y el buen gobierno. Y en la medida en que se pueda avanzar y trabajar en redes, en la medida en que se pueda trabajar en redes, podemos hacer que nuestros países avancen juntos y avancen en una senda de mayor democracia y apertura de gobierno. Hago este comentario porque es importante mencionar que los esfuerzos que van a sacar adelante un país no pueden venir de ese mismo país, sino de una especie de solidaridad internacional con una ciudadanía activa local. Tengo la siguiente pregunta para Rosa María y para Jorge. ¿Quién se beneficia más, si es que se puede hablar de un actor, quién gana más de las medidas anunciadas este miércoles? ¿Gana más el pueblo cubano? ¿Gana más el régimen cubano? ¿Quién gana más en esto que fue acordado el miércoles o que fue anunciado el miércoles? Si quieren, empezamos ahora contigo, Jorge, y luego vamos con Rosa María. Bueno, yo creo que es momento de hacerle recordar a mucha gente cuál es el sustento ideológico de esta revolución, ¿no? Evidentemente sus bases son del marxismo más puro y duro, y en sus postulados pues está la confiscación y la abolición de la propiedad privada. La propiedad privada está proscrita en Cuba, no existe. Hay algunas concesiones que se han dado en los últimos años que han sido vendidas pues como por ejemplo el que tengan teléfono celular, o de repente algunos con mucho más suerte tengan acceso a un poco de internet con todos los bloqueos que tiene el sistema. Pero lejos de eso, no existe propiedad privada, todo pertenece al Estado. Y cuando hablo del Estado me refiero específicamente a dos personas, al señor Fidel y al señor Raúl Castro. Entonces, todos los términos de intercambio, de comercio y de negocios que puedan suscitarse o que puedan venir en el futuro, en realidad incrementando la actividad comercial, porque existe una actividad comercial con Estados Unidos, que es entre unas condiciones particulares, ¿no? Estados Unidos actualmente comercia con Cuba, pero en condiciones distintas. Ahora, en esta apertura nueva que se prevé o que se avisora un mayor intercambio comercial interno. Y cuando me refiero al gobierno, me refiero específicamente a quienes controlan el gobierno, son pues, la élite del Partido Comunista. Entonces, el pueblo cubano... A ver, estamos teniendo algunas
fallas técnicas aquí. Que obtienen No a sé través si... del gobierno venezolano, eso ha permitido o ha hecho que simplemente siga sobreviviendo el Estado cubano. Pero sin embargo, los frutos de ese beneficio no llegan al pueblo, al ciudadano a pie en Cuba, y eso es importante señalar. Además, un acuerdo de relaciones diplomáticas que no trae de consigo un avance en cuanto a derechos civiles, sociales, no beneficia. Entonces, Estados Unidos, ¿qué ganará con eso? Yo veo que muy poco. En realidad, para quienes han visto en realidad la nación norteamericana como tal, no creo que se sienta representada por la decisión de su gobierno, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido un defensor de las libertades, de la democracia y de los derechos humanos, y de verdad que un mensaje contradictorio haber cedido tanto a cambio de nada o de muy poco, en realidad no lo deja en buena posición. Yo creo que aquí los grandes beneficiados son la dictadura en general y en particular los hermanos Castro, ¿no? Sí, a mí me parece que de inmediato eh, es lo que nos acaba de relatar Jorge es real, ¿no? El mayor beneficiado inmediatamente con lo que está ocurriendo es el gobierno cubano. Y es que hay que tener hay que tener clara la situación cubana en el sentido de quiénes son los responsables de lo que está pasando en Cuba y cuál es el embargo más preocupante, que por cierto no se ha levantado, el embargo de los Estados Unidos no se ha levantado, pero el peor de los embargos, que es el embargo de los derechos que tiene el gobierno cubano para con su propio pueblo, ese continúa intacto. El responsable de que los cubanos no tengan libre acceso a la información, el responsable de que los cubanos tengan censurada su libre expresión, el responsable de que no haya libertad de mercado en Cuba y que no haya empresa privada en Cuba, es el gobierno cubano. Entonces ahora nos encontramos ante un escenario en el cual pues aumentarán las comunicaciones, lo que nos parece, o al menos las oportunidades de comunicaciones, lo que nos parece algo positivo, y también las posibilidades de negocio. Este escenario está muy desbalanceado en cuanto a lo que el gobierno cubano puede hacer con esas oportunidades. Hola. Y lo que los ciudadanos cubanos pueden hacer con esas oportunidades. ¿Por qué? Porque las leyes impuestas por el gobierno cubano impiden esta libertad de comercio, impiden este libre acceso a la información, censuran la libertad de expresión. Por otro lado, las oportunidades de presionar, yo creo que aumentan porque los países que tendrán relación con Cuba, y en específico los Estados Unidos, son países de leyes, y en esta relación con Cuba deben cumplir también las leyes que tienen para con sus ciudadanos. Me gustaría saber si las empresas norteamericanas van, tal y como hacen empresas del resto del mundo, tal y como hacen empresas europeas, a participar con el gobierno cubano de la explotación que tiene el gobierno cubano de sus propios trabajadores en el interior de la isla y también en el exterior, en las misiones internacionales. Me parece que pues habrá oportunidades para reclamar los derechos de los cubanos, no solamente de cara al gobierno cubano, sino de cara a los gobiernos y las instituciones del mundo que quieran participar o que participen de esta explotación a un escenario de nuevo comercio o donde se creen nuevas empresas. Muy brevemente, recordemos que estamos en un momento en que el gobierno cubano está muy interesado en vender una imagen de cambio, en vender una imagen de transición. Las reformas que se han dado en Cuba, estas que le permiten a algunos cubanos tener algunos pequeños negocios, los cubanos los conocemos como timbiriches, o estas reformas que permiten que más cubanos entren y salgan del país, o que el cubano le pueda vender la casa a otro cubano, aunque no pueda vendérsela a un extranjero, se la puede vender
a otro cubano. Todas estas reformas se dan bajo la decisión del gobierno cubano. El gobierno decide quién entra y quién sale, aunque haya más personas entrando y saliendo. El gobierno decide quién tiene y quién no tiene un timbiriche en Cuba. Lo único que no ha pasado es que los cubanos decidan. Lo único que no ha ocurrido todavía es que se le pregunte a los cubanos qué es lo que quieren. Entonces, todas estas medidas que se venden como medidas de apertura o como el inicio de una transición se convierten en realidad en nuevos mecanismos de control, porque lo que reparte el gobierno cubano son privilegios, son concesiones, no es el reconocimiento de los derechos. Y en Cuba, donde existen los niveles de miseria que existen, una persona con una concesión para tener un timbiriche es una persona aún más vulnerable, es una persona que se va a pensar mucho más su expresión política porque sabe que su sobrevivencia depende de ese privilegio que le da el gobierno cubano. Entonces en ese escenario es en el que se inserta ahora el capital norteamericano. Esto trae todas las consecuencias que puede traer, donde el gobierno cubano tiene todas las ventajas y todas las posibilidades para comerciar, y los ciudadanos cubanos están sujetos a una ley que simplemente viola sus derechos más elementales y viola, por ejemplo, su derecho a constituir empresas privadas, incluso restringe muchísimo la propiedad privada. No obstante, habrá un mayor flujo de comunicaciones, un mayor flujo de capital también, y allí encontraremos nosotros oportunidades para seguir presionando. ¿Por qué? Por lo único que no ha ocurrido en Cuba. ¿Por qué? Por lo único que puede realmente romper el totalitarismo, y eso es la participación ciudadana, y eso es que los cubanos puedan decidir. Por eso, en un escenario en el que su santidad Francisco ha participado para este acercamiento entre dos gobiernos, nosotros esperamos que el Vaticano, que el gobierno de Canadá, que el gobierno de los Estados Unidos, que los gobiernos democráticos del mundo no se queden en ese paso, no se queden en un acercamiento con un gobierno que no es legítimo, sino que vayan también a las demandas de los ciudadanos. La única expresión legal, masiva y organizada del pueblo cubano en 55 años, libre, ha sido la iniciativa legal del Proyecto Varela, que pide precisamente que se le consulte al pueblo sobre cambios en las leyes. Por ahí vamos. Sí, hay tanta buena voluntad de parte de estos gobiernos, de parte del Vaticano, para que comience la acción, para que hasta ahora se haya reflejado solamente un acercamiento entre dos gobiernos. Esperamos esa misma intensidad para apoyar las demandas de los ciudadanos cubanos, que no son demandas partidistas, que ni tan siquiera son demandas políticas, son demandas por los derechos más elementales, los que tienen los canadienses y los que tienen los ciudadanos norteamericanos, los mismos que deberían tener los cubanos, para que este escenario sea realmente un escenario que promueva el desarrollo integral de los cubanos, que promueva la solidaridad y la transición a la democracia en mi país. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Ricardo, la conexión de Ricardo se cae constantemente, que era el moderador. Tengo que decir que recién estaba llamando tanto a Raúl Moas de Raíces de Esperanza como Karel Becerra, que eran nuestros invitados a este panel, y no logro poder comunicarme, aunque ellos ya me habían advertido que como estaban en ruta, quizás iba a pasar esto. Mientras tanto, yo me tomo como el atrevimiento de presentar unas ciertas inquietudes tanto a Jorge como a Rosa María. Cuando hablábamos de esta medida de quién se beneficia más, si el pueblo cubano o más, entre las medidas entre las flexibilizaciones del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba,
está la flexibilización de los viajes desde Estados Unidos a Cuba, y considerando que son 2 millones de inmigrantes cubanos en Estados Unidos y se puede llegar a considerar que llega hasta 8 millones de descendientes de cubanos en dicho país, que pueden beneficiarse de estas nuevas libertades de viajes norteamericanos hacia Cuba, aún así consideran tan negativo en que, digamos, el pueblo cubano sigue siendo el menos beneficiado en estas negociaciones. Eso sería como parte de esta pregunta. Y por otro lado, bueno, ya creo que lo había advertido Rosa María con esto y lo mismo Jorge, de poner en la misma igualdad los espías cubanos que violaron leyes internacionales con prisioneros políticos que violaron leyes nacionales de Cuba, que esas leyes nacionales cubanas violan el derecho internacional. En definitiva, fueron presos injustamente, incluidos Alan Gross, ¿no? Irónicamente, la ley que violó Alan Gross, por la cual fue detenido, fue llevar equipamientos de telecomunicación para mejorar las telecomunicaciones en Cuba, cosa que ahora se está liberando, y una de las medidas de flexibilización es esta medida de ampliar las telecomunicaciones en Cuba, brindar mayor acceso a Internet a los cubanos. Estas 2 medidas, tanto la flexibilización de las medidas de telecomunicaciones como el tema de los viajes, lo cual podría llegar a considerarse que va a unificar las familias cubanas que están divididas entre el exilio mayoritariamente en zonas como Miami, Florida y Cuba, siguen así considerando como la balanza más en lo negativo. Si quieren ¿quieres comenzar, Rosita, para opinar al respecto? Sí, Mica, es que los cubanoamericanos pueden viajar a Cuba hace mucho tiempo. Fue una de las primeras medidas que se tomó desde la administración Obama, o sea que esto no es nuevo. Esto no está pasando ahora por primera vez, hace años que esto ocurre, y por supuesto que no podemos más que alegrarnos de que al menos de una parte de el estrecho de la Florida se facilite la comunicación entre cubanos, pero en cualquier caso las consecuencias para una transición a la democracia han sido las que han sido hasta este momento, ¿no? Y estamos en el escenario interno que nos encontramos sin muchos cambios o sin ningún cambio en el sentido de una apertura democrática real desde que estos viajes comenzaron. Ahora, no obstante, es muy bueno que los cubanos tengan la posibilidad de verse con sus familiares, que los cubanos tengan la posibilidad de entrar a su país cuando ellos lo deseen. Ahora, recordemos que quien regula la entrada al país de los cubanos es el gobierno cubano, no el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano flexibilizó una medida por la cual deja salir hacia Cuba a los cubanoamericanos, a los ciudadanos cubanos, a sus hijos. Ahora, quien les da la entrada a Cuba es el gobierno cubano, y esa sigue dependiendo de una decisión del gobierno cubano. Lo que hemos visto desde enero del 2013 es que hay más personas entrando y saliendo de Cuba, que el gobierno ha permitido que más personas entren y salgan del territorio nacional, pero lo ha permitido, no ha respetado su derecho, no ha reconocido el derecho que tienen todos los cubanos y todos sus hijos a entrar y salir del país cuando lo decidan. De hecho, no ha reconocido los derechos ciudadanos de los exiliados y de sus hijos. Por tanto, aquí hay que enfocarnos en quiénes son responsables de qué. Por supuesto que el gobierno norteamericano, por supuesto que yo veo como positivo que los cubanos puedan salir de los Estados Unidos cuando lo estimen conveniente. Ahora, quien está regulando la entrada es el gobierno cubano, y es quien no tiene derecho a decidir
sobre quién entra y quién sale, porque no tiene derecho a decidir sobre los derechos de los seres humanos cubanos, vivan donde vivan. Por eso el reclamo es también por el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los exiliados y de sus hijos, que son tan cubanos como cualquier cubano que vive en el interior de la isla en este momento. En cuanto a las comunicaciones, a nosotros nos parece que se abren nuevas oportunidades, nos parece que esto solo puede ser positivo, pero volvamos a poner la responsabilidad en quien tiene la responsabilidad. Hace más de 2 años que en Cuba se logró una conexión con un cable marítimo desde Venezuela que se supone garantizaría el acceso a Internet para la sociedad cubana, para la economía cubana, y eso no se tradujo en un acceso a la libre información, ni tan siquiera en un acceso a los servicios de Internet dentro de Cuba. De hecho siguen siendo perseguidos. En la seguridad del Estado cubano y la policía cubana sigue recorriendo las calles de La Habana con antenas para detectar a aquellos que tengan algún emisor o algún receptor de telecomunicaciones en sus casas, y eso sigue siendo penalizado por el gobierno cubano. O sea que recordemos que quienes están restringiendo el acceso a la información, quienes están censurando la libre expresión de los cubanos, así como están censurando el libre mercado y la propiedad privada, la empresa privada, es el gobierno cubano. O sea, todos estos cambios nosotros los podemos ver como positivos, pero esto no significa que era el gobierno norteamericano el que mantenía el totalitarismo en Cuba. No, el totalitarismo en Cuba continúa y continúa porque continúa el gobierno de los hermanos Castro en el poder y los ciudadanos continúan sin tener la opción de decidir. Por eso, en este nuevo escenario en el cual se habla de participación de Cuba en la Cumbre de las Américas, en incluir a Cuba en foros internacionales, nuestra propuesta es: Cuba no es el gobierno cubano. ¿Por qué no es el gobierno cubano? Porque el gobierno cubano no es legítimo. No es legítimo porque nunca ha sido escogido por el pueblo cubano. No es legítimo porque viola los derechos humanos de los cubanos todos los días de la vida. Por tanto, normalizar relaciones con el gobierno cubano es normalizar relaciones con un gobierno que no es normal. No es normal porque simplemente nunca lo escogieron. Y el paso está hecho, nos parece muy bien. ¿Quieren normalizar relaciones con el gobierno cubano? Nos parece muy bien. Ahora, si quieren hablar con Cuba, tienen que hablar con todos los cubanos. Y hablar con el gobierno cubano no es hablar con los cubanos. Por tanto, allí donde vayan a tener presente a Cuba, deben tener presente a los ciudadanos cubanos. Nosotros también queremos estar en la Cumbre de las Américas, nosotros también queremos estar en los foros internacionales, y el único que nos representa a los ciudadanos cubanos en esos foros es el gobierno, porque es evidente, ¿no? Porque jamás lo han escogido. Por tanto, sí, las demandas de la ciudadanía van a estar presentes. Si este nuevo escenario es realmente inspirado por una buena voluntad, pues en esos foros estaremos también nosotros, en esos foros estarán también los reclamos de la ciudadanía, pero estén o no estén, el problema de los cubanos lo vamos a resolver los cubanos, y gracias a Dios con la solidaridad de muchos otros, si no gobiernos, al menos ciudadanos, como espacios como este foro lo demuestran, y son también espacios de esperanza para la sociedad cubana. Micaela, gracias. Vamos con Jorge, sobre la misma pregunta. Sí, mira, nosotros hace unos años, 7 para ser precisos, suscribimos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Curiosamente, quienes tanto se oponían a una firma de un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, son hoy los que tanto celebran esta relación que tiene hoy Cuba nueva con los Estados Unidos. Y en esa negociación, Estados Unidos planteó como agenda para poder tomar temas de comercio aspectos sobre fortalecimiento institucional de la democracia en nuestro país, fortalecimiento de partidos políticos, de participación de jóvenes, protección de recursos naturales, o sea, es decir, una serie de aspectos que iban más allá de lo comercial, ¿no? O sea, estamos hablando incluso de valores. Algo similar ocurre en las negociaciones de acuerdo de comercio con la Unión Europea. O
sea, nos ponen una serie de condicionamientos, incluso en materia laboral, respeto a los derechos de trabajadores. Hoy veo que este acuerdo no tiene o este acercamiento no plantea en ningún momento la discusión acerca de qué puede mejorar en concreto la vida del ciudadano de a pie en Cuba. No hay. Ya a Obama no le interesa discutir acerca de ningún valor o de ningún aspecto relacionado a los derechos y a las libertades que gozan muchos países como los nuestros, ¿no? Y que en Cuba, por supuesto, están prohibidos. Entonces, no, ellos solamente han dicho que vamos a establecer relaciones diplomáticas y por ende luego tratar los aspectos comerciales. Eso para mí creo que es una claudicación y es un retroceso. Creo que la isla, en general, la geografía de Cuba, al ser una isla, ha permitido y ha facilitado que el gobierno haya podido controlar, como ha dicho Rosa María, todos los aspectos en cuanto al acceso a la información, porque eso generalmente es muy difícil en países que son mediterráneos, que tienen frontera. En este aspecto ha sido muy eficiente para poder controlar eso. Y además, pues también la entrada y salida de personas. Imaginemos pues por un momento si Cuba hubiera tenido una frontera física con algunos países del continente, o sea, formara parte de un continente. Imaginemos pues que la migración hubiera sido muchísimo más alta, ¿no? Entonces, esas barreras naturales han servido también para que el gobierno cubano haya impuesto una serie de medidas que solamente han prosperado en gran medida por la geografía. Creo que esta situación lo vamos a tener que ver en esos espacios que a mi parecer han sido ya desnaturalizados, como la OEA o las Naciones Unidas, donde existe un activismo diplomático de parte del gobierno venezolano, que hoy es el que apadrina internacionalmente a Cuba, porque hay una diplomacia del petróleo. Efectivamente, el apoyo, el respaldo del mundo. ¿Algún problema con la comunicación de Jorge? Lo que se ha cortado Jorge momentáneamente. Vale la pena mencionar que esto está siendo totalmente en vivo y sí, estamos sujetos a problemas técnicos, pero es porque preferimos tener un diálogo honesto y espontáneo que algo empaquetado, para que vaya generando las interacciones necesarias. Mientras Jorge vuelve, yo tenía una pregunta para Rosa María. Bueno, para ambos, pero bueno, Jorge está de regreso. Jorge, te cortaste un segundo, no sé si podías darnos una pequeña conclusión de lo que dijiste para no perder tu punto. Sí, justamente en el año 2001, en Lima, se firmó la Carta Interamericana para poder, de alguna manera, definir cuáles eran los parámetros de los que puede cumplir un país en cuanto a tener una democracia efectiva y plena. Y sin embargo, años después, se saltearon con garrocha eso para incorporar a Cuba, con lo cual pues ha degenerado, ha naturalizado el propósito mismo de la organización. Esto en general plantea pues una situación que desalienta, porque no podemos pues pretender montar una organización para defender la democracia en la que esté sentada Cuba y ser reconocido. Incluso muchos medios y muchos políticos ya mencionan al señor Castro como presidente, cuando, como bien apuntado Rosa María, a él nadie lo eligió. Entonces, esta es una situación que afecta a la institucionalidad de los instrumentos internacionales que sirven justamente para velar por nuestros derechos y por la calidad de nuestra. Bueno, yo tenía una pregunta más y luego abrimos el espacio a las preguntas de quienes nos están acompañando ahora. Y la pregunta es, ¿cómo ven o cómo valoran el hecho de que, independientemente de lo que esté sucediendo hasta el momento, el tema de Cuba se ha vuelto a poner en la mesa de discusión?
y no solo en la mesa de discusión entre Estados Unidos y Cuba, sino en la mesa de discusión latinoamericana. Todos estamos hablando de esto. Se ha retomado la conversación no solo de las relaciones diplomáticas, sino del respeto a los derechos humanos y de la legitimidad de un régimen que trata de esa forma a su gente. Entonces, ¿cómo valoran ustedes que por lo menos se esté retomando la conversación sobre Cuba? ¿Y qué creen que deberíamos hacer como latinoamericanos y como cubanos para que la conversación no se caiga y para que la conversación gire en torno a lo más importante, siendo lo más importante que Cuba retome su libertad? Si quieren, empezamos contigo, Jorge, y luego vamos con Rosa María. Bueno, creo que es importante que hablemos un poco o sea, aprovechemos este momento para poder aclarar muchas interrogantes y muchas confusiones que se han vertido, medias verdades a lo largo de estos años, ¿no? Cuba ha tenido un activismo muy fuerte en cuanto a blindar o a ofrecer una realidad distinta a la población o a la comunidad internacional de lo que realmente pasa, ¿no? Sus embajadores en distintos países son activistas políticos y han desarrollado un método de relacionarse con los partidos similares en muchas partes del mundo para difundir una corriente incluso hasta juvenil, cultural, en una movida que es muy propia en general de la izquierda latinoamericana y mundial, me parece, que es uno de los principales ejes del marxismo gramsciano. Esta plataforma cultural ha vendido en nuestros países la idea de que en Cuba pues hay un sueño de libertad, que es el único lugar donde no existe la opresión, y que todo el responsable de sus males es este bloqueo económico de los Estados Unidos, que es el gran enemigo. Sin embargo, muy poca gente sabe que los fundamentos de esta ideología, que es el marxismo, que ha hecho posible todas estas confiscaciones de derechos en Cuba, se expliquen, y eso es lo que falta comentar. Muy poca gente sabe que en Cuba solamente existe un partido político. Muy poca gente sabe que hay gente que está presa en cárceles por comentar encuestas o hablar sobre la economía cubana. Condenados a 25 años de prisión, que me parece que en cualquiera de nuestros países esa sería la condena para un homicidio en primer grado. Pero sin embargo, allá las sanciones pues son severísimas solamente por comentar o hacer ese tipo de cosas en materia de opinión pública. Entonces, este tipo de cosas que para nosotros nos parecen raras, que ya ocurren en muy pocos países, vemos que en Cuba todavía persiste, y esas cosas no se hablan. Yo creo que este momento es importante para levantar que en Cuba existen todas estas restricciones que en el resto del mundo son normales, son derechos que no se discuten, y derribar de alguna manera esa gran cantidad de mitos que se han creado en torno a esta gesta aparente de los hermanos Castro, que han planteado una revolución y que sigue siendo la víctima de monstruos transnacionales y que pretenden pues dañarlos, ¿no? Que es generalmente la visión siempre de la izquierda latinoamericana, de sentirse pues víctima de algo, ¿no? Es una visión paranoica de las cosas. Yo creo que es momento de decir la verdad, combatir esta gran campaña de mentiras, diciendo que en Cuba existe una opresión, no hay libertad de empresa, no hay propiedad privada, no existe las condiciones mínimas que hoy en otros países han permitido que avancen hacia el desarrollo y puedan tener cada persona lo que en buena mente pueda obtener fruto de su trabajo. Yo creo que eso debemos recuperar como bandera, pero muy poca gente sabe cómo se originó este embargo, ¿no? Y creo que en su contexto, en su momento, tuvo un razonamiento, tuvo una utilidad, y creo que eso no ha servido con los años. Yo creo que esto debería servirnos para explicarle a la población y en general a la opinión pública qué pasa verdaderamente en Cuba. Hay muchos mitos alrededor y eso se hay que derribarlos. Rosa María, ¿cómo ves que este tema regrese a la mesa de discusión y qué deberíamos hacer para que el diálogo se centre en lo importante que es el respeto al derecho de los cubanos? A mí me parece positivo
que en el mundo entero se está hablando de Cuba en este momento. Me parece positivo que en América Latina se vuelva a mirar a mi país y solamente espero que se haga con transparencia, que se haga mirando directamente a los cubanos y no a través de los prismas que ha puesto el marketing del gobierno cubano, prismas que pasan por todas las mentiras que el gobierno cubano se ha encargado de esparcir por el mundo, ¿no? Que van desde un maravilloso sistema de educación que no tenemos hasta el mito de que Cuba sea la tierra de la libertad, ¿no? Cuando hay cientos de prisioneros políticos y cuando las personas no pueden no pueden decir ni tan siquiera que son pobres. Ahora, mi padre decía que los diálogos entre las élites no son el espacio del pueblo. Yo espero que esto sirva de plataforma para establecer un diálogo real entre los ciudadanos y también de los ciudadanos con las instituciones y de los ciudadanos con los gobiernos del mundo, especialmente con los gobiernos de la región. Yo espero que esta misma intensidad que se puso en este acercamiento entre dos gobiernos se ponga en acercarse a los cubanos, y en ese sentido sí tenemos demandas muy concretas, porque el totalitarismo del siglo XXI que representan el gobierno de los hermanos Castro y que ha tenido una influencia nefasta en toda la región, especialmente en el esparcimiento de las prácticas antidemocráticas, sobre todo en Venezuela. Este totalitarismo descubrió que puede flexibilizar algunas áreas, que puede parecer más light, que puede dejar entrar y salir a más personas del país, siempre y cuando ellos decidan, siempre y cuando el gobierno decida lo que se hace, cuándo se hace, cómo se hace y hasta con quién se hace, como en el caso de estas negociaciones o de estas conversaciones y de este acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, a los gobiernos del mundo, al Vaticano, a Canadá, pero sobre todo a los ciudadanos del mundo y en especial a los jóvenes latinoamericanos, a todos los latinoamericanos, porque el problema no es generacional, porque el problema nos afecta a todos. Les pedimos que apoyen el derecho a decidir de los cubanos, que apoyen directamente la realización de un plebiscito en la isla sobre elecciones libres y plurales en Cuba. Es elemental que los cubanos necesitan decidir sobre su futuro y sobre su presente. Los cubanos ya están trabajando, ya han trabajado durante muchos años, ya han sufrido la represión que esto conlleva por tomar ellos sus propias decisiones, porque se le consulte al pueblo sobre los cambios que pueden garantizar sus derechos. Y esta es la propuesta y esta es también la misión que tenemos. Esperamos que esta plataforma, que otras plataformas como esta, y que el hecho de que el tema ahora esté ante la vista internacional y en la mesa de los principales noticieros de la región sirva para que se apoyen directamente las demandas de los ciudadanos, para que se apoye la realización de un plebiscito sobre elecciones libres y plurales. Hace 60 años que los cubanos no participan en elecciones libres y plurales. Es hora de que esto ocurra. Nosotros, dentro y fuera de la isla, vamos a estar trabajando por ello. Solo podemos esperar su solidaridad y que sepan también que esta solidaridad no es solamente, no solamente repercute en un beneficio para los cubanos, que lo va a hacer, sino repercute también en un beneficio especialmente para toda la región, porque estas prácticas antidemocráticas que lamentablemente mi país ha sido un centro emisor de ellas, han afectado muchísimo la democracia de toda la región. Yo creo que en la medida en que solidaricemos, en la medida en que ayudemos a la democracia en Cuba, estamos ayudando también a la preservación y a la recuperación de la democracia en cada uno de nuestros países. Excelente. Bueno, vamos a abrir un espacio, muchas gracias, José María,
vamos a abrir un espacio para preguntas de quienes nos están acompañando por acá. Yatzel Román de República Dominicana tenía una pregunta, no sé si has dado el espacio, Yatzel, para tu pregunta. Sí, bueno, gracias por su ponencia, tanto Jorge como Rosa María. La primera que había hecho fue sobre un tema que trataste, que decías que, bueno, los cubanoamericanos son tan cubanos como los que viven en la isla. Mi pregunta es, ¿cómo trata la dictadura cubana el tema de la nacionalidad de los hijos de cubanos en el exilio? Si le da facilidad para adquirir esa nacionalidad cubana o si, como casi todos los otros temas, bloquea el adquirir esa nacionalidad. Sí, es arbitrario, como casi todo en Cuba. Hay hijos de cubanos que nacen, por ejemplo, en Europa y que a veces las embajadas le dan la oportunidad de inscribirse como ciudadanos cubanos. En los Estados Unidos eso no pasa, o no que yo tenga conocimiento. El hecho es que los exiliados o los emigrados y sus hijos, en términos concretos, son todos desterrados porque no gozan de los mínimos derechos ciudadanos que tienen los cubanos dentro de la isla. Ningún cubano en el caso de los Estados Unidos, después del año después de el 67, creo, no, hay un periodo en el que sí pueden entrar con pasaporte norteamericano, pero después de ese año, ningún cubano que se haya ido después del año 70, por ejemplo, ningún cubano que haya salido del país después del año 70 puede regresar al país como un ciudadano extranjero. Solamente puedes regresar al país con el pasaporte cubano. Ahora, eso no significa que tenga un carnet de identidad. Eso no significa que en Cuba sea tratado como ciudadano cubano. Es prácticamente una no persona para el gobierno cubano, porque necesita entrar con un pasaporte cubano. El gobierno no le reconoce ninguna otra nacionalidad, pero dentro de Cuba no es un ciudadano cubano porque no está reconocido como ciudadano cubano. Esta es la situación de los emigrados y de los exiliados cubanos. En realidad son todos desterrados, sea cual sea la motivación de su viaje. Y es un problema esencial, es un problema que nos proponemos también resolver, porque nos proponemos que en este plebiscito, en esta consulta popular, pues participen todos, porque es de todos el problema y porque afecta a todos. La mantención del problema y la solución afectará también a todos los cubanos, vivan en el rincón del planeta donde vivan. Jorge, no sé si tenés algo que agregar sobre este tema. Mira, a mí me pasó justo una vez aquí en Lima. Tenemos una zona en el sur de la ciudad donde se ha dado vivienda a un grupo de cubanos que salieron, si ustedes recuerdan, producto de ese impasse que hubo diplomático entre Perú y Cuba en el año 80, donde entraron a la embajada de Perú cerca de 10.000 personas, ¿no? 5.000 entraron primero y luego Fidel Castro movilizó a un grupo de gente en contra de ese grupo que había entrado a la embajada, y resultó ser que 5.000 más se metieron. Y luego hubo una misión humanitaria de varios países que trasladaron en ese momento a todas esas personas al Perú. Muchos de ellos lograron luego irse a Estados Unidos con sus familias, pero muchos están aquí. Los menos afortunados, los que no tenían familiares ni recursos, se quedaron aquí. Y me ha tocado retener amistad con muchos de ellos, y obviamente también dentro de esa gran comunidad que es el barrio de los cubanos en Villa El Salvador, en un distrito del sur de Lima. Es un distrito popular. Hay también gente que está infiltrada de la embajada para tenerlos a todos monitoreados. Tuve la ocasión de ver el caso de uno de ellos que se dedicaba a una actividad bastante modesta, que era el lavar carros, cuidar carros,
y no tenía documentación ni cubana ni peruana. El señor no tenía el acceso a pleno a tener una identidad, porque en la embajada cubana no lo reconocían como ciudadano. Él era, para todos ellos, él era un Marielito. Y en el Perú no tenía su ciudadanía peruana porque no había forma de reconocerlo legalmente, porque no tenía, vino sin ningún documento que acredite su procedencia, entonces su identidad. Entonces esas situaciones particulares se vieron, tratamos de ayudar en lo posible. Ahora, bueno, accedió, gracias, se casó con una señora peruana, obtuvo su documentación y se regularizó, pero ese es el drama que a mí me tocó conocer de cerca sobre esta situación de la que haces mención, y creo que en países como el nuestro, donde, bueno, hemos procurado darle ayuda, me imagino que debe ser más duro en lugares donde la situación es más adversa. Yo en realidad creo que el derecho a la identidad es uno de los derechos más elementales que puede tener una persona, y que tu país mismo no te reconozca, no te brinde un servicio en la embajada para poder sanear estos temas, de verdad que hacía sentir a esta persona que no le daban el espacio ni el reconocimiento que quería como persona, como ciudadano nacido en Cuba. Entonces yo creo que esta es una política lamentable de un gobierno que considera solamente cubanos a quienes comparten sus ideas y sus visiones totalitarias, ¿no? Ok. Bueno, me comentan que tenemos desde Cuba a Eliezer Ávila, que nos está escuchando y nos iba a dar algunas opiniones. Eliezer es el líder del movimiento Somos Más y pertenece a la mesa de diálogo de la juventud cubana. Así que bienvenido, Eliezer. Estamos platicando sobre, digamos que lo bueno, lo malo y lo feo del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, todos los anuncios que se han hecho en la semana y posibilidades que trae, ya sea para más democracia o nuevas excusas. Ok, Eliezer, ¿nos escuchas? Es un momento como para ver si el resto puede escucharte desde mi teléfono. A ver. Ok, entonces vamos a hacer una prueba y me dice si me escucha bien. Yo escucho con cierta dificultad, pero más o menos escucho algo. Dime si me escucha a mí. Sí, se escucha perfecto, sí. Acá los chicos dicen que sí. Gracias. Dale, adelante. Ok. Bueno, yo primero quiero enviarles un abrazo a todos. Creo que es importantísimo que hagan este tipo de debates. Bueno, yo estoy hablándoles desde los platanales del Yarey de Vázquez de Puerto Padre, Las Tunas. O sea, llegué ayer al fondo de un campito muy rural del oriente del país, donde estoy, bueno, aquí no hay asfalto ni mucho menos, estoy rodeado de campesinos, de personas, digamos, de lo más humildes y desinformados que puede tener Cuba. Y hasta aquí llega la percepción de que algo ha cambiado, y hay una sensación, ¿no?, digamos, general, de que puede haber una oportunidad con este comienzo de relaciones. Yo creo que el sentimiento de optimismo que algunas personas perciben, ya de paso, es un capital, es una divisa política para que la sociedad civil trabaje con ese capital. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ayer la sensación generalizada era que nada iba a cambiar, que esto no cambia nada, que no hay nada que hacer y que siempre iba a ser más de lo mismo. Bueno, hoy, sea realidad o no, lo cierto es que la gente siente que algo va a ser diferente, y sabiendo que la gente está esperando eso, yo creo que es una posición más que de apatía o de inmovilismo, una posición, digamos, de una mentalidad de cambio, que yo creo que es una oportunidad
para que la sociedad civil cubana se monte sobre esa lógica y trate de presionar para que esa expectativa que tiene hoy la gente pues tribute realmente a cambios reales. Por otro lado, yo creo que lo que sí sería muy negativo para la sociedad civil es que el gobierno logre darle la percepción a la gente de que nosotros estamos obstaculizando todo cambio, todo progreso, toda, digamos, un avance en las relaciones con Estados Unidos, porque ya hasta ahora, con determinado éxito, el monopolio informativo dentro de Cuba ha logrado ubicar a los actores políticos y cívicos como embajadores de una política agresiva de los Estados Unidos, y mucha gente sin oportunidad de leer otra cosa, pues se ha montado en esa lógica. Ahora lo que yo creo que no debemos dejarnos ubicar en la posición de personas que estamos en contra de la apertura, de las oportunidades, de que exista algún tipo de progreso económico que de alguna manera nos guste o no. Yo diría que es la mayor prioridad que la gente hoy tiene acá en Cuba, porque todavía no existe formada una sólida conciencia de derechos, de libertad de expresión, de democracia. Esas nociones todavía son bastante débiles en realidad, y es ahí donde tenemos que insistir y fomentar nuestro trabajo. Pero la gente, la mayor expectativa que tiene es de que puedan haber posibilidades económicas que puedan, digamos, empoderar mejor a la familia, al cubano, que no tiene acceso a nada, una computadora, que pueda leer artículos, que pueda ver documentales, que pueda informarse mejor. Y yo creo que de todas maneras los cambios ya están aquí, y es una realidad. Me refiero al tema de las relaciones con los Estados Unidos. Ya hoy eso, el debate es un debate, digamos, es interesante, pero ya no va a mover esa política. Ahora yo creo que lo que hay que aprovechar el tiempo para ver cuál va a ser el mejor papel que puede jugar la sociedad civil en este nuevo escenario. Entre más rápido se adapte, va a poder estar, digamos, a la ofensiva, y no a la defensiva. O sea, el gobierno no puede reaccionar primero que nosotros, porque se supone que nosotros tenemos una mente, digamos, más abierta, más amplia, y estamos mejor preparados que el gobierno para asumir esta nueva época. Porque hay que ver ahora cuál va a ser la lógica que va a usar el gobierno para estructurar su discurso político, que hasta ayer fue construido totalmente sobre la base de la confrontación con los Estados Unidos. Ahora el gobierno va a tener que reinventarse, y nosotros no podemos perder tiempo en ese escenario. Al contrario, yo creo que es la hora de actuar con naturalidad en el tema de tratar de hacer lo que siempre se nos ha impedido, tratar ahora de hacerlo como si fuera normal. O sea, si usted va a formar una asociación, trate de inscribirla, trate de presionar para que sea legal, para que sea lo justo, ¿no? Si ellos quieren jugar el juego de un país normal, nosotros vamos a hacer como que nos lo creemos, y vamos a intentar hacer nuestra labor cívica y nuestro activismo de una manera normal. Y a ver qué pasa, a ver quién rompe esa normalidad. O sea, es un poquito de opinión para no ocupar mucho el tiempo. No, está perfecto, Eliezer, te agradecemos esta nueva perspectiva, y de alguna manera abre también al debate de lo que veníamos hablando, de que, bueno, la sociedad civil cubana tiene que reacomodarse ante estos nuevos sucesos. Yo al menos estos días estuve investigando, o estuve viendo las declaraciones dentro de la disidencia en el exilio, y incluso gente dentro de Cuba, con los debates de gente dentro del estado de Sachs, con Rodiles y con el Coco Fariñas, y la primera impresión era como una especie como de excepción por parte del gobierno de Obama, ¿no? Pero por otro lado, como dices, bueno, está bien, con limones hacer limonada, ¿no? Hay que reaccionar y aprovechar este nuevo cambio de política para buscar una oportunidad de cambio real
dentro de la política dentro de Cuba, ¿no? El tema es cómo se va a hacer, o sea, si se envía un mensaje negativo ante la comunidad internacional de que esto parece como si Estados Unidos cediera ante las presiones de Cuba, si es así o si es realmente que una oportunidad de que ahora, bueno, pasarle la pelota a la cancha del gobierno y ahora el gobierno tiene que reaccionar, bueno, ahora depende de ellos la apertura. Hasta este momento el gobierno tenía la excusa del embargo, o que Estados Unidos estaba posibilitando, bueno, como digamos que todavía el embargo no cayó, ¿no? Pero se estipula que en algún momento el embargo va a terminar de caer. Ya al quitarle la excusa del gobierno cubano, digamos, cuál va a ser la reacción del gobierno, ¿no? Digamos, de qué es lo que va a hacer y cómo la disidencia, la sociedad civil puede tomar ahí una línea de acción como para aprovechar y sacar ventaja de esta situación. ¿Tú qué crees? O sea, ¿cuál es la línea de trabajo de la sociedad civil cubana? Y te lo pregunto si se te ocurre, digamos, es positiva, todo lo que decías es como tiene que tomar una visión positiva, pero el cómo lo va a hacer. Mira, yo creo que es una oportunidad como nunca de conectar con el pueblo, no vamos a perderla. Porque si adoptamos una posición a la defensiva, o sea, nos ponemos en una posición confrontativa, una posición de negación de la realidad y de lo que está pasando, simplemente vamos a seguir desconectados de esa inmensa masa que a fin de cuentas aspiramos a representar y a conquistar. Pues van a pensar que de verdad uno pues no tiene interés en escuchar, ¿no? Yo creo que no ese tipo puede ser muy negativa para nuestro propio desempeño. Yo creo que hay que unirse al pueblo en la esperanza, digamos en ese nuevo aire que la gente de alguna manera percibe que se empieza a respirar y pasar de plano a comportarnos como políticos profesionales, ¿no? O el tema de hacer una gestión propositiva y mostrarnos ya no como el valiente que está dispuesto a que te golpeen y todo eso, sí, esa es la de la resistencia. Pero ahora tenemos que ir pasando también que la resistencia a la verdadera labor y actitud política y cívica, que es donde nosotros vamos a demostrar que podemos realmente administrar un país, un municipio, una provincia, que podemos resolver el agua potable en Puerto Padre, o cómo terminar la autopista nacional, o cómo estimular la creación de negocios y pequeñas empresas que le den trabajo a los cientos de miles de ingenieros y de profesionales que tenemos en el país. O sea, hay que mostrar ideas concretas, realizables, que se puedan llevar a cabo y que de alguna manera ubiquen en el imaginario social y colectivo a los actores de la sociedad civil como la solución a muchas cosas prácticas y objetivas que le interesan a la gente resolver. O sea, si la lógica de Obama va a ser centrarse en el pueblo y hacer más bien el papel de Dios y no del diablo, como se estaba viendo hasta hoy, yo creo que la lógica de la sociedad civil no puede ser la contraria, ¿no? Entonces, no podemos jugar el papel de que ahora somos nosotros los que vamos a bloquear las relaciones y la esperanza, ¿no? Entonces, eso es mi opinión. Yo creo que todos tenemos que reinventarnos un poco, que es además la característica principal de cualquier organismo vivo que pretenda adaptarse al medio, ¿no? Porque si no termina muriendo, simplemente termina perdiendo utilidad, importancia y termina desapareciendo. Hay que tener la capacidad de saber qué es lo que está pasando y cómo tú insertarte en ese campo para poder lograr tu objetivo, que al final nuestro objetivo es que el cubano esté mejor. O sea, el norte de la política siempre tiene que ser un mayor grado de bienestar para la gente. Bueno, en las condiciones en que la gente entiende ese bienestar. Porque no podemos subordinar absolutamente hasta que no haya una perfecta democracia y libertad de expresión, porque posiblemente
eso no sea lo primero que ocurra, ¿no? Y la gente tiene necesidades apremiantes, tiene necesidad de comida, de ropa, de vivienda, de un montón de cosas, para lo cual también nosotros tenemos que proponer cuál puede ser la solución, ¿no? Y de este intercambio con los Estados Unidos puede salir indiscutiblemente muchas oportunidades para que ese cubano dependiente que hasta hoy estaba viviendo de lo que se puede robar del Estado, de un salario miserable, que dependía totalmente de ese empleo, pues pueda tener una vida independiente, una oportunidad de que él y su familia pues tengan una economía más próspera. Y yo creo que ahí también está el embrión de la libertad. Yo os pongo el ejemplo de Corea del Norte, que está aislado de todo, que ya casi la gente se dio por vencido con ese país, y yo creo que está más lejos que nosotros de lograr la democracia. Es precisamente el intercambio con el mundo abierto, y de una forma fluida, de una forma constante, lo que puede cambiar la mentalidad del cubano, que al final es el objetivo último, digamos. Yo creo que es imposible que una pequeña isla de 11 millones de habitantes intercambie fluidamente con todo un mundo distinto y nada cambie. Eso es absurdo pensar eso. Entonces, yo creo que debemos más bien alegrarnos. De alguna manera es una victoria nuestra también que esto sucede, porque siempre dijimos que Estados Unidos, por estar tan cerca de nosotros y ser la primera economía del mundo, es precisamente nuestra mayor posibilidad de desarrollo. Entonces, apoyamos al pueblo en eso, estemos de su lado y tratemos de convertirnos realmente en el político del futuro, en eso que nosotros queremos para el país. Vamos a practicar la transparencia, las proposiciones limpias, y vamos a aspirar a que la gente vea en nosotros personas que nos pueden representar realmente, porque hay quien cuando tú oyes su discurso parece que más bien odia la posición que tiene el pueblo en este momento, ¿no? Es como que es ponerse en la misma posición de Raúl y de Fidel, que dicen, bueno, que si el pueblo son unos vagos, que si son unos vulgares, que si no tienen educación. Bueno, parecería que hay gente que no quiere a este pueblo y que quisiera otro, ¿no? Entonces, este es el pueblo que tenemos. Y hoy está realmente feliz porque haya pasado este cambio, así que creo que no debemos dejar de formar parte de ese proceso. Si querés podemos, te quedas en línea y damos lugar a la respuesta de parte de Jorge, Rosa María o alguno de los chicos que estén en línea que quieran hacer un comentario en base a lo por ti expuesto. Así que escuchamos al resto de la gente del webinar conectadas. No sé si Jorge o Rosa María quieren decir algo al respecto, Ricardo, de El Salvador. Sí. Alejandro, a ver. Lo dejo a Eliezer en línea. Por si. Sí. Rosa María, no sé si tenés algún comentario para Eliezer, para los No, por supuesto que coincidimos en el hecho de los que son. Y con estos sellos y con este nuevo escenario también se abren nuevas oportunidades. Recordar un poco que las condiciones dentro de Cuba no han cambiado, ¿no? No hay una nueva ley de asociaciones por las cuales podamos inscribirnos, no hay no se abrió los decretos y las leyes que censuran la libertad de expresión, no cambió no cambiaron las leyes que regulan la tenencia de negocios privados. Sin embargo, va a haber al menos va a haber un flujo que va a constituir un desafío para esas leyes represivas que tiene el gobierno cubano. Me parece muy bien que el objetivo de sectores de la oposición y de toda la oposición, yo creo en general, es constituirse como alternativa política. Me parece que sí, somos una alternativa política y me parece que primario están los derechos de todos los cubanos. Me parece que primero están el llegar a ese escenario en el que podamos ser
alternativa. Ese escenario que pasa, por supuesto, por las condiciones más elementales de los cubanos, que no solamente son la libre expresión, es también tener el pan que comer todos los días y es también tener las posibilidades de autogestión elementales que te permiten buscar ese pan de todos los días. Me parece que en esa línea estamos, por lo que acabo de oír de alguna manera. Me parece que este nuevo escenario, planteando nuevas oportunidades, esta nueva etapa que se abre para los cubanos y que se abre para toda la región, debe verse como lo que es, ¿no? Hasta ahora han cambiado las relaciones entre dos gobiernos, no la relación de un gobierno totalitario con su propio pueblo, y es precisamente su propio pueblo quien debe, el pueblo cubano, quien y los ciudadanos cubanos, también la sociedad civil, también la oposición, que yo creo es la vanguardia de esta ciudadanía, quien debe luchar por sus derechos, y sus derechos son todos, los que les permiten el pan, los que les permiten la expresión, los que les permiten tener un partido político. Por eso, la llamada vuelve a ser a la participación ciudadana, la llamada vuelve a ser a la movilización ciudadana y vuelve a ser a que se le consulte al pueblo. Si algo podemos hacer los miembros de la oposición, si algo podemos hacer los miembros de la sociedad civil, incluso con esa visión de ser alternativa política, es comenzar favoreciendo la opinión de los mismos cubanos, es decir, no jugar nunca el mismo juego del gobierno cubano que obvia a los ciudadanos, que pasa por encima de los ciudadanos, que excluye a los ciudadanos. Y me parece que pues en eso estamos de acuerdo todos. Me parece que es una opinión de toda la sociedad civil. Aquí los ciudadanos cubanos deben poder decidir. Aquí los ciudadanos cubanos deben poder participar. Y por eso nuestra propuesta es en favor de un plebiscito, por eso nuestra propuesta es en favor de la movilización y de la participación ciudadana. Por esas elecciones que le permitan a los cubanos escoger una alternativa diferente, que le permita a los cubanos decidir sobre su presente y decidir sobre su futuro. Jorge, ¿algún comentario sobre lo expuesto por Eliezer? Sí, creo que me quedo con su frase esa de que todo ha cambiado para que todo siga igual, ¿no? Creo que mientras en el mundo la tecnología ha hecho que cambien no solamente la forma en la que la gente hace negocios, los comercios y la comunicación, la información, el flujo de las noticias, tenga la sociedad cada vez más al día en las cosas, en el instante que ocurren, incluso ese feedback que puedes hacer tú mismo, opinar y poder emitir una opinión sobre cualquier cosa, está llevando a las sociedades en general hacia un nuevo modelo de cómo nos vamos a organizar en el futuro. En mi opinión, creo que hay una penetración tan fuerte de la tecnología que ya ha cambiado la organización incluso de las empresas, de las sociedades, incluso hasta hay parejas que se casan porque se conocieron en el Facebook y otros se divorcian porque encontraron algo en el WhatsApp. En fin, hay un cambio en lo tecnológico que está afectando la manera en que nos organizamos como sociedad. Eso también debe ocurrir, y por supuesto que va a ocurrir, lo está pasando en la política, en la forma como se distribuye el poder, en la forma como opinamos los ciudadanos con respecto a determinada política pública. Eso está pasando en el mundo, pero en Cuba no sucede. Mientras el mundo transita hacia democracias o modelos de distribución de poder más participativo aún, porque es posible que existan esos mecanismos que antes no habían, gracias a la tecnología, en Cuba aún no ocurren, ¿no? Por el contrario, el gobierno se ha empeñado en ir contra el signo de los tiempos, y ahora ya no solamente reprime los derechos, sino que además también pretende que se siga manteniendo o perpetuando un esquema en el que
en que el mundo ya básicamente va a ir derribando esas barreras. Yo en el año 2005 tuve la oportunidad de estar allá, hace 10 años, y me imagino bueno, ahora tenemos la suerte de tener Rosa María, de escucharlos por internet, cosa que me imagino que debe ser algo muy difícil de conseguir ahí. Yo recuerdo que tenía muy complicado y limitado el acceso al internet para una sola cuenta, una conexión muy lenta. Y dado pues que cómo son las condiciones ahí en la sociedad cubana, me imagino que estos pasos deben ser demasiado lentos para lo que va o lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Yo espero que estas barreras tecnológicas vayan superándose, vayan facilitando que la sociedad cubana pueda interconectarse y organizarse mejor. Yo creo que tengo mucha esperanza en que eso pueda ocurrir. Creo que de alguna manera hay que ver y impulsar de que toda esta situación genere algún tipo de provecho para que la organización ciudadana del entorno cubano pueda cohesionarse y unirse. Yo entiendo y recuerdo que uno de los principales escollos o dificultades del proyecto Varela era de que mucha gente no conocía el tema porque prácticamente no se hablaba, era una cosa que se hacía en la clandestinidad prácticamente, porque no había pues difusión en medios de comunicación y no es un tema que se pueda conversar libremente en la calle. Entonces, la tecnología está permitiendo que ahora la gente pueda acceder a información que antes no tenía. Espero yo que este tipo de relaciones ahora traigan una mejora sustantiva en ese aspecto, que pueda de alguna manera eliminar las barreras de intercomunicación y coordinación entre la sociedad civil de Cuba y permita que también pueda organizarse de una mejor manera efectiva para defender sus derechos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas del público, me gustaría nuevamente recordar que lo que nos motiva a tener esta conversación es nuestro interés porque exista democracia, porque exista libertad en Cuba, y en este sentido es importante que nuestros comentarios incluyan matices y no sean la tradicional crítica ideologizada, políticamente motivada de quienes no ayudan a construir democracia en Cuba, sino retroceden y polarizan la discusión. En ese sentido, me gustaría preguntarles a Rosa María y a Jorge, muy brevemente, ¿qué consideran ustedes que es lo bueno, lo malo y lo feo del anuncio dado esta semana? ¿Quién empieza? Si quieres, comenzamos contigo, Jorge. Como decía al inicio de esta conversación, lo bueno, en medio de todo esto, y me vas a disculpar que yo sí tenga un sesgo político, porque soy político y no lo oculto, lo bueno es que veo la mano del Papa Francisco ahí, y en el fondo espero que eso sirva para darle un contenido de valores a esta lucha, ¿no? A eso que se ha perdido, porque de nada sirve pues que exista gran comercio, grandes relaciones diplomáticas y todo eso si es que no trae consigo un contenido fuerte en valores. Eso por un lado me alienta a pensar de que hay quizás una posibilidad de que eso traiga una discusión positiva dentro de la sociedad cubana y que pueda intervenir y a través de él podamos ver un poquito más allá, como sucedió ya antes con la participación de la Iglesia en su influencia moral con respecto a la caída de otras dictaduras en otras partes del mundo. Eso para mí ha sido lo bueno. Lo malo, ya lo comentaba también hace unos minutos, era justamente que no había el compromiso de parte de Estados Unidos de valorar o de exigir algo al gobierno cubano con respecto precisamente a los derechos ciudadanos y libertades. Eso me parece que ha sido lo malo en general de todo este proceso, que creo que para mí lo único que ha tenido como satisfacción para Obama es liberar a una persona que estaba injustamente apresada desde mi punto de vista, que era el señor Alan Gross, y que no fue utilizado de una manera como para un chantaje
que eso, desde el punto de vista ya político, sí me parece que es lo feo, ¿no? Lo feo, pues que el balance finalmente termine siendo que por una persona que estaba allí, lo comentaba Rosa María, con mucha razón, el señor Alan Gross no fue a poner bombas ni a matar a nadie, llevó tecnología para poder mejorar la conectividad de los ciudadanos en Cuba, que justamente es parte de los temas de los que hoy hablamos, y sin embargo pues ha sido tratado pues de la peor manera y ha sido confinado a las cárceles de ahí por haber hecho eso en beneficio de la sociedad cubana. Entonces yo creo que ese chantaje del que ha sido objeto ha permitido que la actuación del presidente del gobierno de los Estados Unidos haya sido, desde mi punto de vista, nefasta, porque ha retrocedido en su lucha en la que siempre pues se ha visto a Estados Unidos como una superioridad moral en este justamente respeto de no negociar con terroristas y con asesinos que han participado en ese tipo de cosas. Eso para mí creo que es lo que yo traigo como balance. El hecho mismo que levantar un bloqueo, perdón, un embargo sobre un gobierno que lejos de haber retrocedido, avanzado en la conquista de mejores derechos para sus ciudadanos, de respeto a los derechos humanos y en fortalecimiento de la democracia, ha sido todo lo contrario. O sea, hace más de 50 años ese embargo se impuso precisamente para alentar o coaccionar al gobierno cubano a dar pasos hacia la democracia y hacia el respeto de los derechos, y eso no ha sucedido. Todo lo contrario. Entonces, yo creo que aquí hay un retroceso y cualquier situación que suceda en el futuro va a servir nuevamente para la propaganda en favor de un régimen que sigue actuando de la misma manera de la que ha actuado a lo largo de estos más de 50 años que tiene en el poder en Cuba, ¿no? Okay. Rosa María, lo bueno, lo malo y lo feo de este acuerdo. Creo que estás en mute, Rosa María. Perdón. Lo bueno es que vuelve a poner este tema en el espacio público. Lo bueno es que estemos teniendo esta conversación, y esta conversación no es al respecto de si estamos a favor o en contra del embargo. Esta conversación es si estamos a favor o en contra de los derechos de los cubanos y qué vamos a hacer por los derechos de los cubanos. Eso me parece positivo. Lo malo es que este nuevo escenario puede dar la ilusión de legitimidad al gobierno cubano cuando empieza un proceso de normalización de las relaciones con un país que se supone democrático como es los Estados Unidos. Lo que podría ser malo aquí son las condiciones con las que se empieza esta normalización, que al parecer son ninguna. Se abre una mesa de conversaciones. Nosotros solo esperamos que a esta mesa no se juegue con las reglas del gobierno cubano. Nosotros esperamos que en esta mesa se pueda hablar del plebiscito, esperamos que en esta mesa se pueda hablar de la investigación por el asesinato de mi padre, un atentado en el que ni tan siquiera el gobierno cubano nos deja realizar una investigación, ni tan siquiera nos han dado el informe de autopsia, o sea que pueden ser malas las condiciones en las que esto se da. Lo feo, y muy feo, es que se ha excluido al pueblo. Lo feo es que hasta ahora los ciudadanos cubanos no han tenido ninguna participación, pero lo importante aquí, lo importante en este nuevo escenario es lo que vamos a hacer los cubanos y lo que el mundo democrático quiera apoyar dentro de Cuba. Lo importante es que con embargo o sin embargo nosotros vamos a seguir trabajando por nuestros derechos. Lo importante es las plataformas que podamos crear y las redes que podamos construir para apoyar el derecho a decidir de los cubanos, para apoyar la realización de un plebiscito en Cuba, para apoyar que esos derechos de los que gozan los ciudadanos norteamericanos, muchos de los ciudadanos latinoamericanos, esa conversación que ha facilitado su santidad Francisco, pues venga también por un acercamiento con los ciudadanos cubanos y por un apoyo a las demandas más concretas y más elementales de los cubanos, que nosotros en el cómo muy concreto lo vemos a través de la movilización ciudadana y lo vemos a través de la consulta popular, de la realización de un plebiscito, tal como hubo un plebiscito en Chile, tal y como hay plebiscitos en nuestros países todos los días.
los cubanos tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro, tenemos derecho a decidir qué va a pasar con nuestro presente y esperamos la solidaridad de ustedes y esperamos la solidaridad también en coherencia de los gobiernos democráticos del mundo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Vamos con un par de comentarios de quienes nos acompañan en este foro. Tenemos primero un comentario de Alejandro Cajas, así que pasamos contigo, Alejandro. Bueno, primero que todo, buenas tardes desde Chile a todos en la red. Quiero primero que todo agradecer a Rosa María y a Jorge por su tiempo y por su exposición. Ha sido realmente muy enriquecedor estar escuchándolos y compartiendo estos comentarios e impresiones. Y sobre todo saludar al resto de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Este es un esfuerzo, creo yo, que aporta mucho y que agrega gran valor, y por lo tanto deberíamos seguir en esta iniciativa. Mi comentario es más que nada muy general, pero también quisiera que pudiéramos concretar en algo lo que hemos escuchado esta tarde. Desde Chile hemos tratando de apoyar todo lo que sea posible en la acción de esta red, y hoy día Rosa María publicó en el diario El Mercurio, en Chile, en Santiago, el diario más leído es del país, una carta abierta al presidente Obama, y que entiendo, Rosa María, que se publicó también en otros diarios en el mundo, y eso es parte de acciones concretas, digo yo, de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que podemos hacer como red. Entonces mi pregunta y mi comentario es más que nada hacia la red. ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Y cómo vamos a hacer? Y me voy a tomar de las últimas palabras que dice Rosa María. ¿Estamos a favor o en contra de los derechos de los cubanos? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, como yo entiendo que toda esta red está obviamente a favor de los derechos de los cubanos para decidir sobre su destino y sobre su presente y su futuro, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo propongo que nuestra acción sea, por supuesto, muy comunicativa, ¿no? Que sea una acción política desde la comunicación, desde los medios de comunicación y cómo podemos articularlo. Pero eso es una propuesta de este lado. Ok, vamos con el segundo comentario de Yatzel y luego vamos con comentario de Jonathan. Les pido que sean breves sus comentarios. Muchas gracias. ¿Yatzel? Bueno, si no, pasamos al comentario de Jonathan. Sí, hola, ¿qué tal a todos desde México? Bueno, quisiera solamente comentar lo siguiente. Me parece muy acertado lo que Rosa María comentó respecto a que lo importante en estos momentos no es discutir si fue un triunfo diplomático, sino más bien el verdadero asunto de esta coyuntura que hay que aprovechar en estos foros es cuánta democracia y libertad y respeto a los derechos humanos va a haber. A los que nos importa la dignidad de la persona humana, sea de cualquier país, del ciudadano de cualquier país, es sumamente importante que esta discusión se dé. Para mí, como mexicano, quisiera comentarles que para ir dando pasos firmes respecto a estos temas de la democratización en Cuba y el respeto de las libertades de los cubanos, es sumamente importante que también la sociedad civil empiece a comunicar dentro de la isla y fuera de ella como ahorita lo estamos haciendo. Es también muy importante que los que participan en movimientos de la sociedad civil organizada también se den a la tarea de ir pensando en esta labor de educación, de formar ciudadanía entre los ciudadanos cubanos. Yo creo que de manera sistémica el régimen no va a aperturarse de la noche a la mañana como no lo ha hecho en los últimos años, ¿no? Pero en definitiva estas son señales de que, creo yo, ¿no?, de que ha habido unas rendijas de libertad que se deben de aprovechar de manera continua, con pasos firmes, y de manera que estos movimientos y estos paneles, estos foros, también se lleven a la isla con una actividad constante. En definitiva, la experiencia de México, y esto es lo que quisiera compartir, es que la transición democrática no trajo los cambios que esperábamos en nuestro país, y que yo creo que esta experiencia puede ser compartida con otros países. Es fundamental que la sociedad esté madura, que los ciudadanos estén dispuestos
a participar. Y esto se logra justo con la labor que han estado haciendo movimientos como los que representan ahorita los compañeros cubanos que están aquí en el foro. Pero es una labor que tiene que seguir, es una labor que no pueden claudicar y que estoy seguro que no lo harán, y que bueno, cuentan con todo el apoyo de nosotros, una solidaridad internacional como lo han dicho, y en México, bueno, yo estoy sumamente honrado de estar en este foro, de participar y conocerlos, y siempre contarán con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Vamos con el último comentario de Yatzel, que había pedido la palabra. Yatzel. Ok, sí, yo solamente quería mencionar algo breve, y es que, por ejemplo, República Dominicana, miembro de Petrocaribe, cuando pasaban las elecciones en Venezuela, muchos compatriotas, aún sabiendo del déficit democrático que hay en Venezuela, se oponían a un cambio precisamente por lo que recibimos de Venezuela en el tema de Petrocaribe, que ya de hecho no lo recibimos por el tema de la caída del precio del petróleo. Y hago esa mención porque República Dominicana, isla vecina de Cuba, es uno de sus principales competidores en el tema turístico, y solamente quería decir cómo veo con pena que a veces países y gobiernos, en vez de pensar en el desarrollo democrático, piensan más en qué ventaja le pueden sacar a cualquier cosa. Y muchos funcionarios del gobierno dominicano, del cual no formó parte, muy lamentablemente su única reacción al tema en esta semana ha sido que una Cuba libre sería un mayor competidor contra la República Dominicana en el tema de turistas, ya que los dos competimos por el tema del turismo canadiense. Cuba recibe 1 millón de turistas canadienses al año, nosotros recibimos 1.100.000. Algunos creen que con una Cuba libre eso pudiera afectar nuestra entrada de divisas de canadienses. Y sí quería, por eso precisamente felicitar a la red, porque en los gobiernos hay demasiados intereses que muchas veces dejan de lado lo que es la libertad y la democracia, y nosotros participando como jóvenes a través de redes, ONGs, movimientos independientes, nuestro único interés es la libertad. Y si le dejamos este tema, como decía Rosa, no solamente con el gobierno cubano, que es uno que no eligió a nadie, pero otros gobiernos que tristemente sí, alguien los eligió y no le dan participación al pueblo, entonces esa participación la tenemos que llevar a cabo nosotros, y por eso siempre felicito el trabajo de ambas redes, tanto la de la libertad y democracia para América Latina como la de la libertad en Cuba, porque esto es un tema que va muchísimo más allá de los gobiernos. Muchísimas gracias, Yatzel, por tu comentario. Gracias también a Jonathan y Alejandro. Es indudable que el tema de Cuba ha regresado a la mesa de discusión, y espero que esté regresando para quedarse. De parte, y puedo hablar en nombre de toda la red, este tema no se va a ir de nuestra mesa, y especialmente, como lo menciona en su carta al presidente Obama, Rosa María, no más solidaridad simbólica. Esta es una solidaridad que va orientada a cambios de verdad, a la libertad en Cuba, y a que no pueda seguir el régimen cubano, ni ningún régimen en América Latina, escudándose detrás de excusas cuando con capricho gobierna sobre sus ciudadanos. En este sentido, me gustaría cederle la palabra a Micaela Hierro, que es fundadora de esta Red por la Democracia en Cuba, quien ha hecho aportes invaluables a cubanos que están dentro y fuera de la isla, y quien ha logrado coordinar este grupo de líderes en diferentes países. Y Micaela nos va a dar una última visión sobre este tema, y aprovecho para agradecerles en nombre de toda la red y a título personal por este importante foro y por estos esfuerzos que estoy seguro no se van a detener. Así que, Mica, dejo la palabra. Gracias, Ricardo. Bueno, primero quería agradecer a Rosa María y a Jorge, y bueno, también a Eliezer, que participó telefónicamente en este panel, y obviamente las preguntas y las inquietudes de jóvenes de Chile, de Perú, República Dominicana, Venezuela, México, Uruguay, El Salvador, Uruguay, dije ya, pero que han estado presentes en este webinar. Bueno, incluso Colombia en algún momento estuvo conectado también, Tania.
porque realmente, bueno, como es uno, o sea, el estar debatiendo y el estar abiertos también a distintas perspectivas de un acontecimiento histórico como lo que sucedió este 17 de diciembre, es importantísimo, y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Creo que en Cuba tenemos una sociedad civil muy activa que ha crecido, que ha madurado. Encontramos distintas visiones, distintas perspectivas en cómo afrontar esto. Yo entiendo la primera reacción de gente que dice, bueno, de como si fuera como una decepción ante la postura de Estados Unidos, porque bueno, no fueron unas negociaciones secretas, sino fueron consultados los miembros de la sociedad civil, pero también porque ven que se ha dejado, pareciera como que el mayor ganador es el régimen, y como que el gobierno de Estados Unidos ha cedido mucho. Pero yo no me quiero quedar con esa visión. También las mismas personas que admiten esto también reconocen esto como un cambio, como una oportunidad, y como dijo, bueno, el presidente Obama, si la misma postura que ha llevado décadas no ha mostrado resultados efectivos y forzar a que Cuba, el régimen cubano cambie hacia una democracia, debemos intentar otros caminos, y es realmente valiente por parte del gobierno cubano, de Estados Unidos, que se haya tomado ese cambio de postura. Yo creo que también hay que tener en cuenta también un cambio dentro de la política interna de Estados Unidos. No podemos ser ingenuos que la política doméstica no ha influido en esta nueva política exterior. Hasta hace unos años había muchísima oposición por parte de la ciudadanía cubanoamericana con este tipo de cambios, y ahora quizás las nuevas generaciones han puesto una balanza que hay un 48% con un 42%, según lo que leía hoy en CNN, en posturas a favor y en contra de estos cambios. Y eso, los que están mayoritariamente a favor son las nuevas generaciones, que quizás no vivieron toda la historia ni de la Guerra Fría, ni que vienen arrastrando todos los acontecimientos que lleva este conflicto durante tantos años. Así que yo creo que hay una nueva visión, una visión más fresca. Es una oportunidad. Yo creo que la sociedad civil cubana, como acordando lo que decía Eliezer, tiene que tomarlo como una oportunidad para representar los intereses del pueblo y levantar la voz y forzar, y no olvidar, como decía Rosa María, de forzar a que, bueno, con este cambio de política de Estados Unidos, el gobierno cubano sea el que cambie las leyes internas, que siguen todavía violando los derechos humanos, siguen violando los derechos económicos, porque si bien Estados Unidos ahora estaría quitando las restricciones económicas hacia los cubanos todavía tienen las restricciones económicas, políticas y sociales que lo impone el mismo gobierno de Cuba. Entonces se supone que ahora el gobierno cubano debería estar forzado a cambiar esas medidas. Entonces, que todavía no lo ha hecho. Entonces tenemos que esperar, pero esperar a que él sí lo haga, y al mismo tiempo forzar, tanto de los cubanos mismos como de agentes y redes como las nuestras, promover estos cambios dentro de la legislación cubana que se adecúen a la legislación internacional y al derecho internacional, ¿no? Como para que se dé el cambio real que todos buscamos dentro de Cuba, que es la libertad económica, política y social dentro de Cuba. Así que estos son como mis comentarios, como evaluando las distintas posiciones, y bueno, nuevamente agradeciendo la participación de todos ustedes.
Así que nos vemos en otra oportunidad, en otro debate, en nuestras actividades, seguiremos trabajando en solidaridad con la sociedad civil cubana para que, para que los cubanos puedan votar libremente en elecciones competitivas, libres y justas. Muchísimas gracias, Mica, por tu comentario. Quiero agradecer a quienes nos han acompañado y a quienes van a ver posteriormente la transmisión de este foro o debate que hemos tenido sobre el tema de Cuba. Quiero agradecer a Jorge Villena, que nos ha acompañado desde Perú por este medio. Quiero agradecer también a Rosa María Payá, quien nos ha dado sus visiones sobre el tema, a quienes han comentado, a quienes están participando en redes sociales. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Juventud LAC en Twitter, y en Facebook es facebook.com/JuventudLAC. Juventuddemocracia.org es el sitio web, y espero que puedan participar también en redes contándonos bajo su opinión qué es lo bueno, lo malo y lo feo de este acuerdo anunciado el 17 de diciembre. Para terminar, me gustaría dar un espacio de 30 segundos a Jorge y 30 segundos a Rosa María para hacer un llamado a todos los que nos miran, a todos los jóvenes latinoamericanos, para hacer un cierre de este evento. Así que si quieren, comenzamos con Rosa María. Agradecerles a todos el seguimiento del evento, agradecerles su solidaridad no simbólica, su solidaridad concreta con acciones específicas. Hablar de la esperanza que recibimos, o al menos yo, al ver cuántas personas están interesadas en ayudar a los cubanos, en los derechos de los cubanos, que creo yo son también los derechos de todos los latinoamericanos. La invitación está hecha, apoyen el derecho a decidir de los cubanos, apoyen la realización de un plebiscito dentro de la isla, hagámoslo desde nuestras posiciones, hagámoslo desde las visiones de la vida que tenemos, pero hagámoslo sabiendo que puede haber embargo, puede haber normalización de las relaciones, puede no haber relaciones. Lo que no está en juego, lo que no es discutible, es que debe haber democracia. En este sentido, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, les agradezco muchísimo la invitación, y creo que estamos empezando y empezamos con esperanza. Gracias. Gracias, Rosa María. Jorge, una breve conclusión. Sí. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes. Creo que es importante que dentro de la concepción de la buena política, de esto nos sirva como para reafirmar convicciones y hacernos movilizar a conciencias y voluntades de todas las personas en la que tenemos posibilidad de influir. Creo que esto, si alguna razón tuvo que tener el Estado, era para velar por los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Y en ese mismo sentido se creó un sistema internacional que velara a su vez por los derechos universales que nos hermanan. Eso hace que justamente hoy, cuando vemos imágenes atroces que vienen del Medio Oriente y nosotros nos decimos, oye, ¿qué pasa en ese país? Fácilmente podrían decir, no se metan ahí porque ocurren lejos de tu realidad en otras sociedades y circunstancias, y sin embargo, por un sentido de humanidad, creo que nos moviliza a las personas a rechazarlo y a condenar ese tipo de cosas, y pedir que por eso mismo, por ese sentido de humanidad, una intervención de las personas para eso. Porque de eso se trata la política, de defender principios y no intereses. Y yo creo que no hay mejor lucha para quienes somos jóvenes todavía, me incluyo, discúlpeme la inclusión, jóvenes en América Latina, hagamos ese esfuerzo de poder hacer propia o como nuestra esta lucha que tienen muchos jóvenes dentro de Cuba, muchos hombres y mujeres de toda edad y condición dentro de la isla, personas como Rosa María y otros miembros de líderes de movimientos opositores al régimen en esta sociedad, que están peleando duramente contra condiciones muy difíciles en favor de eso, de esas cosas que muchas veces a los jóvenes se nos ha olvidado, y que es bueno que ahora aprovechemos la oportunidad
de que estos temas vuelven al escenario para seguir con fuerza difundiéndolos y movilizando conciencias y voluntades en torno a eso, a una lucha por los principios y no por interés. Esa es la política buena de la que debemos estar orgullosos los que nos dedicamos a esto en cada uno de nuestros países. Yo les agradezco eso a ustedes, chicos. Creo que es importante que estos temas se difundan y que no sea la única oportunidad, sino que sigamos abriendo espacios de diálogo en pro de eso. Cada uno dentro de su papel, haciendo lo que se pueda para poder ayudar a nuestros amigos como Rosa María y otros luchadores por la democracia y por la libertad en Cuba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu comentario. Gracias a quienes nos han acompañado. Aprovecho el espacio para recordarles, Juventud LAC en Twitter, Juventud LAC también en Facebook, juventuydemocracia.org es el website. Vamos a seguir peleando por esta solidaridad de verdad, como menciona Rosa María, así que gracias por habernos acompañado a todos. Hasta luego. Gracias. No, gracias a todos. Nos vemos. Jorge, es una alegría de verte. ¿Estás ahí todavía? No te veo a ti, pero te escucho. Aprovecho ya. Podemos cortar y después hablamos individualmente, porque esto va en directo. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Comunícate, por favor. Gracias, Ricardo. Muy bien. Mica también, gracias. Chao. Todos un fuerte abrazo. Abrazos. Chao.